Buenas tardes a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, a todas y a todos los hermanos que están conectados en este momento a través del Zoom y que posteriormente nos van a ver a través de las redes sociales y el grupo de WhatsApp. El día de hoy estamos continuando con este curso de concentración. Cabe señalar, haciendo un breviario, haciendo un corolario, un resumen, que ya vimos lo relativo al curso de concentración mental del señor Ernest Wood en la primera sesión. En la segunda sesión tuvimos a bien estudiar lo relativo a la concentración extraída de la obra del poder del pensamiento de la señora Annie Besant. Y el día de hoy, la tercera sesión, la cuarta, mejor dicho, porque duramos dos sesiones con la doctora Besant, porque fue pues bastante la información que ella nos presentó. El día de hoy pues esperemos culminar este capítulo, o si no pues lo podemos seccionar en dos, que también es mucha información. El día de hoy vamos a empezar a estudiar de la obra Concentración y Meditación del autor Christmas Humphreys, lo relativo a la concentración, ¿no? Voy a empezar a leer, y como ustedes saben la dinámica, voy a conceder el uso de la palabra tanto a los hermanos que se encuentran aquí presentes como a los que se van a ir incorporando en el Zoom. Y dice así: concentración, en negritas y entre resaltado. La concentración es el estrechamiento del campo de la atención en forma y por un tiempo determinados por la voluntad. Se cierra esta cita. Estas palabras de Ernest Wood en su libro Raja Yoga explican la famosa historia de Arjuna, relatada por Paramananda en Concentración y Meditación. Se abre cita: una vez en la antigua India se celebraba un torneo del tiro al arco. En lo alto de un poste se colocó un pez de madera, uno de cuyos ojos constituía el blanco. Varios aguerridos príncipes pasaron uno tras otro a probar su puntería, pero en vano. Antes que cada uno lanzara su flecha, el maestro le preguntaba qué veía, e invariablemente todos respondían: un pez en lo alto de un gran poste con su cabeza, ojos, etc. Pero Arjuna, al llegarle el turno, respondió: veo el ojo del pez. Fue el único que dio en el blanco. Se cierra esta cita. La analogía más útil para comprender esto es probablemente la de un reflector. Los factores que determinan el valor de un reflector son su potencia, su capacidad para proyectar una luz clara y constante, las dimensiones del campo así enfocado y la facilidad para poder desplazar la luz de un punto a otro a voluntad. El equivalente humano de estos factores determina a su vez el valor de la mente como instrumento de meditación. La concentración desarrolla dichos factores debidamente sostenido. El esfuerzo que implica se traduce por una constante ampliación del campo de enfoque, donde queda excluido todo tema o pensamiento extraño. Huelga decir, fácil llegar a un grado de auténtica pericia en el arte de la concentración, como ya consta en el Dhammapada. Se abre cita: arduo de manejar e inestable en la mente, siempre en busca de deleites. Cierro cita. Pero bueno es sojuzgarla. Una mente controlada aporta la felicidad. Voy a conceder la palabra a mi hermano Cristóbal aquí en el Centro de Estudios para que nos pueda ayudar con la siguiente hoja. Como en muchas otras artes y ciencias, a menudo es aquí también cuestión de maña, y así, tras largos periodos de esfuerzos aparentemente infructuosos,
surge pronto esa habilidad a que aspirábamos. Su resultado inmediato es una reducción del acostumbrado desperdicio de energía mental y, en consecuencia, una mayor reserva disponible de esta última. Viene luego una sensación de autodescubrimiento, una vaga apreciación de la diferencia entre el sujeto que conoce y el instrumento del conocer, entre el hombre y sus distintos vehículos. Esta apreciación ayuda a su vez a profundizar en lo que significa el dominio de sí mismo. A los ojos del estudiante adquiere un nuevo sentido el famoso pasaje de la papada. Los regadores llevan el agua a donde quieren. Los flecheros dan a sus flechas la forma que desean. Los carpinteros curvan y trabajan a capricho la madera. Los hombres sabios se lavan a sí mismos. Como ya decíamos, el pensamiento es el padre de la acción. Así, el control del pensamiento lleva a un mayor control de todo el ser humano, aún en el plano físico. Al desperdiciar menos energía en inútiles movimientos de las manos y el cuerpo, la fatiga es menor. De este modo, nuestra reserva natural de energía física se mantiene intacta para ser solo utilizada cuando la voluntad así lo decide, lo cual redunda también en una mejora del estado general de salud. El siguiente paso consiste en una mayor coordinación entre los diversos planos de conciencia, de la conciencia. Mente, emociones y actos comienzan a funcionar al unísono, y el derroche de energía originado por las preocupaciones, se le ha puesto a un esfuerzo tranquilo y deliberado para suprimir esa causa, ese desasosiego. Tal es la columna del haber en este nuevo balance. En cuanto al debe, podríamos citar un curioso sentimiento como el de desorientación, de aridez mental o, por decirlo así, vacío emocional. Cuando esto ocurre, recuérdese que se trata de un periodo de transición en el que la mente sale por vez primera de su medio habitual, el mundo de los sentidos, y todavía no ha llegado a aclimatarse a los niveles suprasensoriales. Más rara en esta etapa, pero de momento más desagradable. Es la experiencia de descubrir que las dificultades ordinarias de la vida, lejos de disminuir, parecen intensificarse con la nueva práctica. Muchas gracias. Voy a concederte el uso de la palabra aquí en el Centro de Estudios a mi hermano Ricardo. Adelante. Todos cuantos tratan de acelerar el lento ritmo de la evolución atraen automáticamente hacia sí un volumen creciente de su anterior karma. Si esto resulta enojoso para la personalidad, el hombre esencial debe por el contrario alegrarse de ello, pues solo cuando su propio karma se haya agotado podrá avanzar resueltamente hacia el ideal, la iluminación de toda la humanidad. Por otro lado, el neófito descubre al mismo tiempo algo que le compensa del malestar a que acabamos de aludir. En la medida en que va controlando sus vehículos, mejora su reacción mental ante el ambiente. La mera capacidad de concentrarse basta para provocar una mejoría en el carácter. Y el estudiante empezará a darse cuenta de que los hechos carecen de importancia. Lo que vale es su significado. Los hechos son solo eso, hechos. Y al individuo le toca decidir cómo ha de reaccionar ante ellos. Como ya lo dijo Epicteto, si un hombre es desdichado, sepa que la única razón de su desdicha radica en él mismo. Jamás el sabio permitirá que el cambiante rostro de las circunstancias venga a turbar su serenidad interior. Antes de pasar a la práctica propiamente dicha de la concentración, nos parece oportuno hacer notar que existe una neta distinción entre el desarrollo de la mente que estamos considerando y el desarrollo de las emociones, al que más adelante dedicamos un capítulo. Teniendo esto bien presente, no les será difícil a neófito responder a quienes opinan que la concentración es fría y aburrida.
Ellos le recordarán también que las emociones no son temas apropiados para ejercitarse y concentrar la mente. Por supuesto, tienen su valor como temas para lo que llamamos pequeña meditación, pero no para adquirir esa capacidad de enfocar los pensamientos hacia un único punto, como se pretende al practicar la concentración. Tema la concentración en general. El tema de la concentración ofrece dos aspectos, general y particular. El primero consiste en cultivar una forma habitual de pensamiento. El segundo comprende los ejercicios especiales que tienden a desarrollar esa cualidad de la mente. Ok, muchas gracias. Voy a concederle la palabra a mi hermana Lidia para que nos apoye con la siguiente hoja, por favor. Sí, los manuales suelen insistir demasiado en este segundo aspecto y demasiado poco en la necesidad de fomentar una recta actitud mental a todo lo largo del día. En su introducción al yoga, escribe Annie Besant y se empieza la cita entre comillas. Muchos se sientan a meditar y una vez concluida la meditación, se extrañan de no hacer ningún progreso. ¿Cómo es posible suponer que media hora de meditación y 23 horas y media hora de disipación de los pensamientos a lo largo del día lleguen a capacitar a alguien para concentrarse bien durante esa media hora? Se cierra la... no, todavía no, perdón. El día y la noche han deshecho lo logrado por la mañana, como le sucedía a Penélope, que destejía lo tejido anteriormente. Se cierra la cita. A menos de aplicar durante el resto del día lo aprendido en el ejercicio de la mañana, no se hará progreso alguno. Es más, cuando se mantiene constantemente la recta actitud, llega un momento en que los ejercicios especiales no son ya necesarios. Así escribía cierto estudiante desde un monasterio zen en el Japón, y se abre una cita. A medida que uno va progresando, la meditación sobre el propio koan continúa durante todas las horas de vigilia y, según creo, también durante el sueño. Los monjes más adelantados no dedican prácticamente ningún tiempo a la meditación formal, entre comillas, y no obstante, han de ir a entrevistarse con el abad para ejercitar el koan tan a menudo como los monjes jóvenes que consagran la mayor parte de su tiempo de paseo a la meditación en sentido estricto. Cuando la meditación ha llegado a ser un hábito de la mente, un aspecto formal se descarta en la medida de lo posible. Se cierra esta cita. Y en negrillas dice, las siguientes sugerencias pueden ser útiles para fomentar esa actitud mental. 1. Como subtítulo dice, lograr un buen estado físico y mantenerse en él. Recuérdese que aún en la meditación
más elevada, la conciencia debe funcionar a través del cerebro físico y que si el cuerpo no está en buenas condiciones, el cerebro tampoco funcionará con pleno rendimiento. En las circunstancias de la vida moderna, no resulta fácil mantenerse en buena forma física, pero un pequeño esfuerzo por tomar lo más posible el sol, respirar aire puro, dormir lo suficiente e ingerir alimentos sanos, nunca queda sin recompensa. Muchas gracias. Voy a continuar yo. Más de un adepto del yoga ha hecho notar que no pueden obtenerse buenos resultados con un cuerpo sucio, es decir, un cuerpo regulado interiormente por grande que sea su limpieza externa. De ahí él ha dicho, se abre una cita, la clave del yoga reside en los intestinos, se cierra la cita. Y no cabe duda que un uso abundante del agua pura, tanto por dentro como por fuera, contribuye no poco a darnos y conservarnos un instrumento físicamente sano. Una vez conseguido este cuerpo sano, hay que aprender a dominarlo. Trátese como el animal que es, con consideración, pero también con firmeza, entrenándolo a obedecer por medio de ejercicios de control físico. Sobre todo debemos distinguir muy bien entre lo que son nuestros deseos y sus deseos. No soy yo, sino mi cuerpo, quien pide con insistencia tabaco, dulces, comodidades, calor, perfumes, etc. Para inculcar al cuerpo este hecho debe acostumbrársele a renunciar, al menos por algún tiempo, a este o aquel capricho, ya se trate de cigarrillos o café, de ropa interior fina o de esos 10 minutos extras en la cama. Igualmente, ha de cultivarse una indiferencia filosófica frente al trafago y las sacudidas de la vida diaria, haciendo oídos sordos a las eternas quejas del cuerpo que reclama la satisfacción de sus deseos físicos. 2. Concentrarse en la tarea que se tiene entre manos. Se abre cita. El vaivén de la vida cotidiana, la tarea común, nos proporciona cuantas oportunidades podamos desear. Se cierra cita. Para el desarrollo de una permanente agudeza mental, con la sabiduría que confiere la experiencia, escribía cierto estudiante. Se abre cita. Antes de poder meditar, uno debe aprender a concentrarse. De lo contrario, aunque corran a raudales la voluntad y la inspiración, faltará un tercer ingrediente no menos necesario, la técnica. Empieza por convertir toda tu jornada en un ejercicio de concentración, considerando cada uno de tus actos como lo único que en ese momento vale la pena hacerse. Primero dite a ti mismo, se abren comillas, voy a concentrarme durante, entre paréntesis, por ejemplo, 1 hora en hacer esto, despreocupándome de todo lo demás. Lo haré sin pensar para que nada en mí, solo porque esa cosa es lo que debe hacerse en ese tiempo. Se cierra la cita. Olvídate luego de la necesidad de concentrarte y pon manos a la obra. Ya sea en el caso de preparar un examen, redactar un documento o limpiar una habitación. Voy a concederte la palabra, mi hermano Cristóbal. Para acumular energía indispensable a este esfuerzo sostenido, debe procurarse eliminar toda actividad ociosa y sin objetivo, mental, emocional o física. El ideal será que cada uno de nuestros pensamientos y actos obedeciera a un fin determinado y deliberadamente útil. Ya hemos aludido a la necesidad de refrenar en lo posible todo amenazamiento o movimiento físico superfluo. Lo mismo se aplica a las ideas y sentimientos.
Con frecuencia nos pasamos largos ratos soñando despiertos, engolfados en elucubraciones ociosas o dándole vueltas en nuestra mente a algún hecho o circunstancia trivial. Esto ocurre también cuando nos dejamos llevar por las emociones sin que a ellas corresponda ningún pensamiento. Estímulos emocionales puede tener cierto encanto y procurarnos pequeñas satisfacciones momentáneas, pero no hacen sino multiplicar los obstáculos del camino del autodominio. Si dejamos de derrochar así nuestras energías en cosas sin importancia, será mayor nuestra capacidad para organizar las tareas del día y llegar a realizar un máximo del trabajo útil en un mínimo tiempo. Es un hecho proverbial que el hombre más atareado logra con mayor facilidad que otros asumir una nueva obligación y que un horario eficazmente ordenado en combinación con un buen uso de la energía disponible permitirá al futuro meditador disponer de tiempo y energía suficientes para dedicarse a ese sublime ejercicio. La vida oscila sin cesar, bien lo sabemos, entre polos opuestos. Así como se suceden en intervalos regulares el día y la noche, así también alterna el trabajo y el descanso. Y precisamente en esos instantes de relativo reposo es donde aparece con todo relieve la diferencia entre el estudiante experto y el inexperto en el desarrollo mental. El principiante gasta su energía en estériles conversaciones, en divagaciones mentales, en vagas revisiones de sus pasadas experiencias, en inquietudes sobre hechos aún no acaecidos o en mil otras cosas inútiles. Si ellas dilapidaran oro en vez de energía mental, todos lo tratarían de loco, derrochador, y ningún hombre prudente osaría acercarse a él. Voy a concederte la palabra, mi hermano Ricardo, por favor. El discípulo provecho, al contrario, conoce el valor de la mínima oportunidad y aprovecha esos instantes de aparente ocio para perseguir algún fin útil. Quienes aún practican la concentración los consagran a uno u otro ejercicio, siempre dirigido al objetivo que pretenden, y quienes ya se encuentran en la etapa de la meditación retienen en la mente alguna frase para rumiarla. En esos tiempos libres nos llevan en el bolsillo cualquiera de los muchos libros de sabiduría espiritual, con cuyo contenido se alimenta el ser interior. Cuando uno llega a darse cuenta, por ejemplo, de que no solo miles de personas han leído de esta manera y aún aprendido de memoria Hilario Asia, o de Asia, de Sir Edwin Arnold, sino que el propio autor redactó la mayor parte de su libro en trozos sueltos de papel, aprovechando esos momentos perdidos a lo largo del día. Tendrá por fin una idea del valor que pueden adquirir tales clavos en el bosque del quehacer ordinario. A veces oímos la siguiente confesión: si cada momento libre se dedica a esa actividad, ¿qué tiempo queda para el necesario descanso? Solo la experiencia es capaz de confirmarnos esta paradoja, a saber, que dicho hábito, lejos de contribuir a un mayor abogamiento de la persona que lo ha adquirido, le robustece la mente. Una vez arraigado el hábito, se comprobará que la mente, de lo contrario inocupada, tiende a volver por sí sola y de modo automático al tema o frase central del ejercicio de concentración, llenando así su vida con una serie de momentos espirituales. El estudiante se encuentra con una máquina de pensar, bien entrenada y acostumbrada a una actitud de permanente concentración, que puede tener por objeto un problema mundano, si así lo ha decidido, un tema de valor más duradero para el hombre interior. Incluso cuando llega el momento de tomarse un merecido descanso, es recomendable detener la mente en algún tema útil e interesante, o bien aprender a suspender toda actividad mental. El arte de la relajación está hoy muy olvidado,
pese a que nunca ha sido tan necesario como en esos tiempos de continuo derroche de energía. Recuérdese la etimología de la palabra recreo, que viene de recrear, recreación. No se trata, pues, de desperdiciar más energía en estériles pasatiempos. Muchas gracias, mi hermano. Voy a concederte la palabra a mi hermana Livia para que nos apoyes con la siguiente hoja. Sí, cómo no. La ávida lectura de periódicos, por ejemplo, constituye la apoteosis de lo distractivo, destruyendo el efecto de los ejercicios de concentración. Mucho más valor de auténtico recreo tienen la buena literatura, la buena música, la poesía, y cuando las circunstancias se prestan a ello, ciertos juegos de paciencia como rompecabezas y otros similares que entretenían a las antiguas generaciones, pero que ya no satisfacen al hombre actual, ansioso de velocidad y emociones fuertes. Guardémonos con esto de imitar el cómico ejemplo de concentración que apareció una vez en las páginas de Punch, donde veíamos a una mujer sentada en un sillón, haciendo calceta, leyendo un libro, oyendo la radio, meciendo una cuna con el pie, hablando con su marido, y todo ello al mismo tiempo. La otra cara de la medalla es aprender a practicar el arte de la completa relajación de cuerpo y mente. El que lo logre comprobará que 10 minutos de este relajamiento le descansan más que varias horas de sueño agitado. Si es posible, se recomienda tenderse a todo lo largo en el suelo, si no, relajarse en algún sofá o aún en una silla. Aflójese la ropa demasiado estrecha y procédase a relajar deliberada y conscientemente cada parte del cuerpo. Luego, con los ojos cerrados, trátese de visualizar la oscuridad más absoluta hasta llegar a sentirse como flotando en un silencioso vacío. Por último, inténtese apartar de la mente todo pensamiento o sentimiento, imaginando ese estado descrito por Swinburne. Y se abre una cita. Un sueño eterno es una eterna noche. Se cierra. Aunque no se dediquen más que 5 minutos diarios a este ejercicio, una vez adquirida la costumbre, se verá que redunda en una profusión de nuevas energías, así como en una gran claridad y vigor mentales. Número 3. Situar con nitidez toda cuestión y dominar cada acto. Dice, es un hecho sorprendente que muy pocas personas piensan de veras, aunque muchos creen que lo hacen. La psicología moderna ha demostrado que la mayor parte de la gente utiliza un porcentaje mínimo de su verdadera capacidad mental. Pensar constituye un proceso que tiene que aprenderse como cualquier otra ciencia o arte.
Y es lamentable que en nuestras escuelas se dedique tanto tiempo a la adquisición de conocimientos y casi nada a digerirlos y emplearlos correctamente cuando ya se poseen. Muchas gracias, mi hermana. Voy a continuar yo. El material del pensamiento es doble. Consta de hechos e ideas. Ahora bien, ¿cuántos seres humanos son capaces de engendrar, analizar y expresar adecuadamente una idea? La respuesta, si es honrada, resulta bien dolorosa. La mayoría de los hombres, en efecto, no parecen darse cuenta de que disponen de un mecanismo del pensamiento, entre comillas. Muy a menudo se comportan como si sus actos no fueran más que reflejos automáticos en respuesta a otros tantos estímulos externos. Sus reacciones son tan inmediatas que la razón no tiene tiempo de intervenir en ellas. Antes de actuar, entre comillas, de comprometerse en una acción, el hombre perfecto se preguntará o insistirá en obtener una respuesta veraz, porque está a punto de obrar así. Esto que suena como un ideal imposible es un ejercicio de concentración de suma eficacia. Hasta que uno no adquiere el hábito de averiguar de antemano el cómo y el por qué de cada uno de sus actos, no le será posible concentrar todas sus facultades en ejecutarlo bien. Más adelante mencionaremos una prolongación de esta práctica, la meditación sobre el motivo recto. De momento basta con indicar la necesidad de dominar cada uno de nuestros pensamientos y actos, desde el comienzo hasta el final del proceso. No repitamos ya nunca más esa indigna frase con la que a veces tratamos de disculpar nuestro atolondrado proceder. Entre comillas, lo hice sin pensar. El daño causado, si daño hay, no disminuye por ser fruto de la irreflexión, ni son por ello menos nefastos sus efectos en el karma. Una vez consumado el acto, debemos decidir si deseamos o no recordarlo. Muchos hombres se vanaglorian de poseer una excelente memoria. Otros se enorgullecen de su aptitud para olvidar. ¿Por qué cargarnos con un tremendo peso de viejos recuerdos para caminar por la vida? Conviene, sí, almacenarlos de valor y clasificarlos en nuestra mente con todo detalle. Por lo demás, limitémonos a ejecutar cada acto de manera impersonal, aunque de modo reflexivo y deliberado, y luego, por decirlo así, arrojémoslo al cesto de los papeles. Voy a concederte la palabra a mi hermano Cristóbal. Controlar nuestra reacción ante las opiniones y emociones de la masa. De la necesidad de dominar cada uno de nuestros pensamientos y actos, se desprende el arte más sutil de distinguir entre nuestros propios pensamientos y los que provienen de fuera. Cuando algún pensamiento nos impele a actuar, preguntémonos, ¿es mía esta idea? ¿Es esta mi verdadera opinión previamente sopresada? ¿O se trata de un simple eco, aún sin asimilar, de lo leído en el periódico de la mañana o oído en la tertulia del club? Dado el actual influjo de la gran prensa de las masas, no es hoy nada fácil formarse y conservar una opinión propia, sobre todo si va en contra de la corriente general. Al estallar una guerra, por ejemplo, más de uno se siente arrastrado por las hábiles consignas patrióticas con que cierta propaganda apela a sus deberes de ciudadanos. Y sinceramente, cree que este patriotismo de pacotilla, que enaltece a las masas, se identifica con su propio y deliberado punto de vista. En otro orden de cosas, pocas son las mujeres que no se dejan influir por los dictados de la... ¿Cómo se llama? Sí. Los dictados de la moda. Una moda que a veces ni siquiera les agrada o
les sienta bien, pero que acaban por adoptar con la ilusión de que lo hacen libremente y por propia iniciativa. De ahí la necesidad de un discernimiento vigilante que permita ver claro cada vez que se presenta una nueva idea. Este discernimiento desempeña el papel de un filtro mental que impide el paso a toda opción ajena a la parte mejor de nuestra naturaleza. Si esto llegara a ser una práctica común, se eliminaría de un plumazo no pocos chismes desagradables y destructivos, propalados por mentes ligeras de las que ni siquiera una por cada 10 está realmente convencida de lo que va contando a otros. De igual modo, el hombre sabio tratará de controlar sus reacciones emocionales. No extenderemos algo más en este punto al hablar de la meditación sobre los cuerpos. Por ahora es suficiente señalar la importancia de dominarse en cuanto al modo de reflejar las emociones de la masa, ya sea de cólera, elogio, indiscriminado, miedo, etc. Okay. Voy a concederte la palabra a mi hermano Ricardo para que nos apoye. Porque los amigos o la prensa o el país entero deciden cubrir de injurias a una persona, criticar el carácter o la conducta de otro país. Hemos de hacerles el juego. El hombre prudente debe ser su propia reacción en cualquiera circunstancia y piensa, siente y actúa en consecuencia. Su tema, valor del rescate. Todas estas prácticas llevadas a cabo con honradez contribuyen al desarrollo de una facultad que la palabra recato designa con bastante precisión. Es esta una cualidad compleja, uno de los rasgos distintivos de la auténtica espiritualidad, y en ninguna parte aparece con más claridad que en el budismo. El propio Buda insistió muy especialmente en su valor. En cierta ocasión le preguntaron por el significado del dominio de sí mismo, al que tanta importancia atribuía. He aquí la respuesta del maestro. Cuando, hermanos, ¿podéis decir que uno de vosotros se domina a sí mismo? Cuando alguien se casa o al regresar actúa con compostura. Cuando al mirar hacia adelante o hacia atrás actúa con la misma compostura. Cuando al doblar o extender un brazo lo hace recatadamente y así en todos sus movimientos corporales. Cuando al comer, beber, masticar, tragar, satisfacer las necesidades de la naturaleza, caminar, ponerse en pie, sentarse, dormir, despertarse, hablar, guardar silencio, se muestra siempre compuesto y recatado. Entonces podéis decir que ese hermano se domina a sí mismo. Tal equilibrio interior digno y exento de todo. Ok. Tal equilibrio interior digno y exento de todo apasionamiento no puede menos de suscitar la respetuosa admiración de cuantos aspiran al dominio de sí mismos. Y sin embargo, solo es el resultado de una fidelidad consciente de las experiencias que antes apuntábamos. A medida que el estudiante va progresando en ese autodominio, ve con creciente claridad que todo lo que existe es fruto del pensamiento. Advierte también que su centro de interés se desplaza del mundo visible de los efectos al mundo inmaterial de las causas. Aún en esta temprana etapa, empieza ya a experimentar el flujo y el reflujo de las cosas mundanas y a sentirse cada vez más en contacto con aquellos que saben observar, obrar con resolución y guardar silencio. Muchas gracias. Voy a concederte la palabra a mi hermana Lidia para que nos apoye, por favor. Sí, claro.
no es ya un mero títere movido por la opinión de las masas, sino un colaborador eficaz de las fuerzas de la naturaleza, que avanza inteligentemente con ellas hacia el mismo fin benéfico. Cuando tal suceda, será bueno examinar una vez más los motivos que inducen a continuar por ese camino, pues la sabiduría más profunda advierte al aspirante que, entre comillas, a menos que cada paso en el crecimiento interior tenga su correspondiente expresión en el servicio a la humanidad, está recorriendo un sendero peligroso y sus esfuerzos son vanos. Se cierran las comillas. Luego dice como subtítulo, ejercicios particulares de concentración. Como ya hemos explicado, llega un momento en que se prescinde de los ejercicios especiales practicados a determinadas horas del día, pero a la mayoría de nosotros nos es indispensable adquirir ese hábito de fijarles un tiempo y lugar si queremos hacer progresos. Las sugerencias que siguen pueden ayudarnos a aprovechar bien los instantes privilegiados. Como subtítulo dice, horas y tiempo. Por razones obvias, la mañana es mejor que la tarde o la noche. Primero, porque las corrientes terrestres van en aumento hasta el mediodía para declinar progresivamente a partir de entonces hasta las 12 de la noche. Desde luego, más vale meditar por la noche que no meditar a ninguna hora, pero en tal caso, cuando las fuerzas terrestres están en su punto más bajo, han de tomarse especiales precauciones para no adoptar una actitud mental negativa. De ordinario, no se corre riesgo alguno en la concentración, mas al ser esta un mero preliminar a la meditación, conviene acostumbrarse desde el principio a escoger el periodo más indicado del día para esas prácticas. Hay también otros motivos que nos invitan a hacerlo así. Después de una noche de sueño reparador, el cerebro está fresco y las múltiples vibraciones del trajín diario no han venido todavía a, entre comillas, perturbar las aguas del pensamiento. Se cierran las comillas. Hasta cierto punto, en la concentración y mucho más aún en la meditación, el estudiante observará que si comienza la jornada centrando su atención en las cosas importantes, toda la labor de cada día se le representará en su verdadera perspectiva. Muchos empiezan y terminan el día con este ejercicio y aún a veces encuentran la oportunidad de dedicarle algunos minutos más a mitad de la jornada. Omar. Muchas gracias, mi hermana. Voy a continuar
yo la siguiente hoja. Resulta de gran valor reservar el... ¿No? ¿Me escuchas, Lidia? ¿Nos escuchas, mi hermana? Sí, sí, ya te escucho mejor, porque llegó un momento como que se congeló todo, Ok. pero ahorita ya está bien, ya restableció. Gracias. Se acabara la pila de la bocina. Bueno, Ah, voy a iniciar nuevamente el capítulo. sí, por favor. Dice, resulta de gran valor reservar el momento del mediodía para recogerse, ya que esta hora es el punto cumbre del ciclo diario. Como hemos dicho, por ello tantos grupos y sociedades espirituales escogen precisamente ese periodo para entrar en contacto mental con las fuerzas benéficas esparcidas por el mundo. En Oriente se señalan como los 3 mejores momentos para meditar: el alba, el mediodía y el ocaso. Si muchas veces no es fácil asegurar la continuidad del ejercicio al alba y a la puesta del sol, siempre queda disponible el mediodía, que además es el periodo culminante de la actuación de las fuerzas positivas. Sean cuales fueren la hora y tiempo escogidos, han de mantenerse con estricta regularidad. La mente, como el cuerpo, trabaja mejor inserta en una rutina. Basta omitir el ejercicio un solo día para que cueste luego 3 o 4 recuperar lo perdido. Es cierto que llegaremos a un punto en que aún este hábito tendrá que dejarse atrás, pero el hombre sabio no desprecia tales ayudas, por adventicias que parezcan, hasta que de veras aprende a prescindir de ellas. La disciplina mental implica en el hábito que estamos describiendo es como el andamiaje levantado en torno de un edificio en construcción. Terminado este, desaparecen los andamios, pero hasta entonces no puede prescindirse de este medio indispensable para dar cima a la obra comenzada. Así pues, si las circunstancias no permiten cosa mejor, dedíquese al menos 5 minutos diarios al ejercicio, pero regularmente, es decir, todos los días sin interrupción. Luego, cuando ya resulte más fácil y uno se sienta con más ánimos para ello, esos 5 minutos podrán convertirse en un cuarto de hora 2 o 3 veces al día. No es posible dictar normas eficaces en cuanto a la longitud del ejercicio, ya sea de concentración o meditación, pero todos los maestros experimentados coinciden en que al principio ha de durar poco. 15 minutos suelen estimarse ampliamente suficientes durante los primeros 12 meses. Y aún 5 minutos bien aprovechados, con tal que sean regulares, llegan a producir notables resultados. Sobre todo, téngase en cuenta que equivocarse es mejor hacerlo a favor de la brevedad. Voy a concederle la palabra a mi hermano Cristóbal, aquí en el Centro de Estudios. La más modesta tentativa de concentración estimula los centros nerviosos del cerebro en forma nunca experimentada antes, y por ello debe evitarse todo exceso que pudiera ser origen de graves trastornos. Comiéncese, pues, por un ejercicio breve, que será prolongado poco a poco, según lo aconsejen el propio bienestar y la experiencia. Al fin y al cabo, la calidad del esfuerzo cuenta más que la cantidad, para lograr los resultados que se pretenden. Si al principio se nos antoja curiosamente difícil encontrar tiempo o de hora que sea para practicar con regularidad los ejercicios, recuérdense que uno ha decidido ya una vez para siempre que en el programa de cada día no existe nada más importante, o ni siquiera tan importante. Y también que el día consta de 24 horas, un mínimo de interés, una firme resolución y un pequeño reajuste de la rutina diaria es todo cuanto precisa el verdadero aspirante para escoger y reservarse al menos un breve lapso de tiempo cada día. Una vez bien asegurado esto, el mismo se sorprenderá al ver la facilidad creciente
Lugar. Poco importa dónde se practican los ejercicios, con tal que el lugar escogido excluya toda distracción externa y sea siempre el mismo, si el clima y modo de vida lo permiten. Es mejor meditar al aire libre que dentro de casa, pero para los que viven en ciudades, el lugar más indicado es probablemente el propio dormitorio. En verdad, pueden considerarse afortunados quienes en su casa disponen de una pequeña habitación reservada exclusivamente al silencio y recogimiento. Postura. Cualquier postura es buena para concentrarse, aunque desde luego siempre es más fácil hacerlo sentado y en silencio. Una catedral que de pie en el metro a las horas punta. En cuanto a la meditación, deben cumplirse al menos 3 requisitos para ser eficaz. Y por los motivos antes expuestos, lo ideal es adquirir desde el principio los buenos hábitos relativos al tiempo y la postura. Ok, muchas gracias, mi hermano. Una disculpa por la interrupción, lo que pasa es que nos llamó un hermano, pensé que estaba afuera, pero no, se disculpó que no va a venir. Adelante, mi hermano Ricardo. La cabeza y espina dorsal permanecerán erguidas y todo el cuerpo ha de formar un circuito cerrado, bien en equilibrio con los sentidos alerta, pero a la vez relajado y confortable. Si se puede prescindir sin incomodidad de todo apoyo para la espalda, tanto mejor. Si no, apóyense ligeramente los hombros en algo que les sirva de soporte, como la pared, y póngase un pequeño boquín en el hueco de la espalda. La cabeza puede estar totalmente erguida o un poco inclinada hacia adelante, en la actitud que presenta la mayoría de las imágenes. Los ojos se mantendrán cerrados o entreabiertos. En el segundo caso, la vista reposará sobre un objeto previamente determinado. De ambas maneras se puede meditar bien, pero la segunda es mejor para los ojos, ya que la contemplación prolongada de un objeto fatiga a veces el nervio. Las manos descansarán cruzadas en el regazo. Respecto al resto del cuerpo, el estudiante es libre de sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, un taburete bajo o un diván, o hacerlo simplemente en una silla adoptando la postura ordinaria. La primera condición es estar cómodo para poder olvidar cuanto antes la existencia misma del cuerpo. Si se utiliza una silla, procúrese al menos cruzar los pies. Esto equivale a cruzar las piernas en las posiciones tradicionales, cerrando así el circuito corporal. Como antes decíamos, se aprovecha al máximo la energía generada durante la meditación y las fuerzas positivas y negativas del cuerpo encuentran más fácilmente su equilibrio. Algunos prefieren meditar paseando. Es cierto que los claustros monásticos fueron construidos con este fin, pero no parece que un cuerpo en movimiento favorezca la total abstracción del plano físico, tanto como el que deliberadamente busca la máxima actitud compatible con una conciencia despierta. Mas aquí también el estudiante debe decidir por sí mismo y lograr su propia salvación con diligencia. Su tema, relajamiento. Una vez adoptada la postura más conveniente, ha de atenderse a que ningún músculo esté tenso sin necesidad, pues el cuerpo no puede ser olvidado si se siente incómodo o con deseos de moverse. Muchas gracias. Voy a concederte la palabra, mi hermana Lidia. Trátese de imitar la excelsa serenidad que reflejan todas las imágenes del Buda. Muy a menudo, cuando se ha logrado la máxima concentración mental, el cuerpo
se pliega dócilmente a los requerimientos del espíritu. Cierta tensión típica entre las cejas, una mandíbula demasiado apretada, hombros inconscientemente encorvados, manos tensas, todos estos pequeños hábitos familiares a cualquier maestro deben eliminarse lo antes posible. Hay que aprender a disociar funciones físicas de las mentales, usando de una analogía que entenderán con facilidad los conductores de automóvil. Hay que cortar el contacto entre el motor, en este caso la mente, y el vehículo, que sería el cuerpo, para llegar a la postura ideal. Muévase acompasadamente a uno y otro lado la mitad superior del cuerpo, relajando al mismo tiempo cada músculo de manera deliberada, en especial los músculos de los hombros y el cuello. Cuando por fin el cuerpo se quede parado en reposo, es probable que se hayan alcanzado lo que se pretendía, un cuerpo, y entre comillas, sereno, relajado y olvidado. Se cierran las comillas. Como subtítulo dice, respiración. Lo siguiente es aprender a respirar. Mucho se ha escrito sobre esta práctica que puede considerarse desde 4 puntos de vista. Primero, como medio de apaciguar el cuerpo. Segundo, como tema propio de la concentración. Tercero, como forma de yoga para desarrollar las facultades internas. Y cuarto, como parte integrante de la meditación sobre los cuerpos. De momento, solo nos concierne el primer aspecto, pero aún en esta etapa se impone un serio aviso aplicable al tema en su totalidad. Como escribía el maestro K.H. en su correspondencia con Alfred P. Sinnett, el uso desordenado e imprudente de los ejercicios de control respiratorio, y entre comillas se abre la cita, abre de par en par las puertas a toda clase de influjos de oscura procedencia. Se cierra la cita. Mientras nos hace impermeables a las fuerzas del bien, cuando el cuerpo no está completamente purificado y falta todavía mucha experiencia, el ejercicio de respiración especial puede llegar a ser muy peligroso. Lejos de contribuir al desarrollo espiritual del estudiante, lleva a éste por los tortuosos caminos de cierto desarrollo psíquico que más vale evitar en esta temprana fase. Muchas gracias. Eso se refiere a los ejercicios de pranayama, ¿eh? Ok. Voy a continuar yo. Gracias, mi hermana. Uh-huh. Es tan fácil como arriesgado en nuestra ignorancia de desencadenar fuerzas sobre las que no ejercemos ningún control y que por el contrario nos convierten en meros juguetes de entidades absolutamente posesivas. Por eso un modo más seguro y juicioso de proceder para los principiantes consiste en limitarse a media docena de respiraciones lentas y profundas. Media docena
de respiraciones lentas y profundas, a fin de inducir un estado general de reposo físico y facilitar así el máximo rendimiento de la actividad cerebral. Como subtítulo, comienzo. Concluidos estos preliminares, no queda más que armarse de valor y empezar el ejercicio. No se sorprende el principiante de que dediquemos largos párrafos a cosa de apariencia tan anodina como un simple comenzar. Sepa que de cada 12 personas aplicadas al estudio del desarrollo mental, una sola llega a cruzar el puente que separa la teoría de la práctica. Según un dicho que encierra no poca sabiduría, la senda hacia la perfección solo implica 2 reglas: empezar y continuar. ¿De qué sirve comprar un billete de tren si uno no sale de viaje? O procurarse alimentos y cocinarlos para después no comerlos. Aquí reside la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Esta última nace de la experiencia adquirida al aplicar lo que se conoce. Ningún gran maestro de hombres basa su enseñanza en puras teorías. Todos los auténticos maestros transmiten el mensaje de su propia experiencia. Deténgase, pues, el lector en este punto del libro y no siga leyéndolo, a no ser que de veras tenga la intención de practicar sus enseñanzas. Porque el conocimiento engendra responsabilidad y el conocimiento no aplicado puede serle causa de aflicción. Quienes decidan continuar deberán hacer acopio de voluntad, animar esta con la fuerza de un deseo recto y tratar de iluminar con su propia luz interior la senda que se dispone a recorrer, sin olvidar que las 1000 dificultades que irán surgiendo a lo largo del trayecto no son sino facetas de un mismo e implacable enemigo, el yo. El primer preámbulo a cada ejercicio de concentración ha de ser un acto de voluntad. Formúlese en la mente la firme intención de mantenerse fiel a lo propuesto y enúnciese luego para uno mismo. Voy a concederte la palabra, mi hermano Cristóbal. Por ejemplo, ahora voy a concentrarme durante tantos minutos y en ese tiempo ninguna otra cosa me interesa. Si las preocupaciones mundanas persisten y parecen seguir todavía revoloteando alrededor de la mente, despáchense lo antes posible y déjense a un lado, como cuando se ata a un perro discolo hasta el momento de sacarlo a mascar. Lo mismo se le haga con cada deseo, que amanece con perturbar la serenidad del espíritu. A continuación, determínese el programa de trabajo para esa sesión. Es importante concentrarlo bien, a fin de ahorrar tiempo durante la concentración y no andar mariposeando de un tema a otro según el capricho del momento. No existe un método único de concentración que sirva a todos los individuos por igual. La senda es una misma para todos, mas los medios varían con el peregrino. O bien, los caminos que conducen a la meta son tan numerosos como las vidas de los hombres. Han de tenerse en cuenta las distintas mentalidades entre los neófitos, sean tiempos predominantemente intelectuales o devotos, imaginativos o prácticos, impetuosos o tranquilos. Cada uno debe, pues, escoger su método de trabajo según el caso, siguiendo la ley de la mínima resistencia o esforzándose del intento por desarrollar alguna cualidad interna más o menos latente. Cualquiera que sea el método elegido, pruébese a fondo y con insistencia antes de cambiarlo por otro. Hay que tener fe en el propio juicio. Si la opción se ha hecho tras atento examen de las razones en pro y en contra, aun cuando los resultados no se dejen ver enseguida, conviene tener paciencia y seguir adelante. Recuérdense que toda la experiencia es útil y que hasta descubrir el método ideal son necesarios no pocos tanteos y errores, objeto o idea. Los especialistas del tema que nos ocupa están divididos en cuanto al valor respectivo de concentrarse durante las primeras etapas en un objeto o en una idea. En sentido estricto, con todo,
Hablar de concentrarse en una idea es abusar del lenguaje. Muy bien. Voy a concederte la palabra a mi hermano Ricardo. Este proceso corresponde más bien a la meditación, pues para que una idea tenga valor ha de ser mentalmente asimilada, cosa que no pretende los ejercicios puramente objetivos englobados en el término concentración. Mas no se trata solo de una sutileza verbal. Al escoger un tema de concentración, es preciso tener bien presente y determinar con exactitud lo que uno intenta hacer. Cuando el reflector de la conciencia se enfoca hacia un punto o campo definido de atención, posee, como si dijéramos, dos cualidades, extensión e intensidad. Al enfocar, por ejemplo, un paisaje distante, la luz puede difundirse sobre toda una aldea o concentrarse en el campanario de la iglesia. La intensidad de la luz varía entonces en proporción inversa a la amplitud del campo de visión. Así sucede con la concentración mental. Siendo su objeto aprender a enfocar la atención en un punto y detenerse en él a voluntad, resulta evidente que cuanto más sencillo y restringido sea ese punto, más intensa será la concentración. Por otra parte, aún prescindiendo de estas consideraciones técnicas, la experiencia enseña que hasta que la propia fuerza mental no ha alcanzado un grado notable de desarrollo, el campo en que puede concentrarse la atención es muy limitado. Y por eso un objeto amplio, como la pura abstracción, no es apropiado para el principiante. La experiencia y la lógica coinciden, por consiguiente, en que un objeto físico constituye el mejor punto de enfoque en estos primeros ejercicios de concentración. El estudiante hará bien en practicarlos a fondo antes de pasar a otros más difíciles, es decir, aquellos que se orientan a objetivos más abstractos. Subtema: dificultades. En cualquier caso, pronto surgirán dificultades, a las que conviene que pasemos revista antes de ocuparnos de los ejercicios propiamente dichos, o de una serie de los mismos que nos sirvan de modelo. Muchas gracias. Voy a concederle la palabra a mi hermana Lidia. Dice, número 1, como subtítulo, agitación creciente. La queja universal, se abren comillas de una cita. La queja universal de quienes comienzan a practicar la concentración es que a la menor tentativa de concentrarse experimentan una creciente agitación mental. Hasta cierto punto, esto es verdad, ya que la ley de la acción y reacción funciona aquí como en todos los demás campos y la presión a que se ve sometida la mente provoca en consecuencia una reacción. Se cierra la cita. Annie Besant, que dedica todo un capítulo a los obstáculos para la concentración, en su libro Thought Power, el poder del pensamiento, se apresura a indicar que dicha agitación es en gran parte ilusoria y se abren las comillas de una cita. Mientras el hombre se deja llevar por cada movimiento de la mente, no se da cuenta de la actividad y agitación de la misma, pero en cuanto decide estabilizarse y resistir a tales impulsos, percibe con viveza esos incesantes movimientos que hasta entonces le habían arrastrado. Se cierra la cita. Cada uno de los varios vehículos que permiten el funcionamiento de la conciencia
tiene una vida colectiva que le es propia, y así nuestra máquina de pensar, que durante innumerables vidas desconoció lo que era obedecer, se revela naturalmente ante las primeras tentativas del dominio. Es como un potro joven y fogoso que tiene que dominarse. El estudiante se encuentra por vez primera en la situación de desafiar a su propia mente, batalla que es como un preludio de la que se describe en La voz del silencio, y dice, entre comillas, la cita: la mente es el gran asesino de lo real. Aprenda el discípulo a matar al asesino. Se cierra la cita. Imaginémonos a un domador experimentado tratando de desbravar un potro salvaje, empuñando tenazmente las riendas mientras el furioso animal se esfuerza en vano por liberarse. Y recordemos que tarde o temprano el potro acabará por aprender a galopar, trotar o quedarse quieto según lo ordene el jinete. Incluso más allá, realmente aprende a bailar, ¿verdad? Otras dificultades. En las páginas que preceden, hemos mencionado ya diversas dificultades con las que tropieza el que trata de concentrarse a meditar. Tales dificultades se presentan constantemente. Muchas gracias, mi hermana. Voy a continuar yo. Por ejemplo, la impaciencia ante la falta de resultado suele ser síntoma de una sospechosa motivación. Toda una serie de efectos desagradables como dolores de cabeza, insomnios, irritabilidad, etc., denotan muchas veces que uno se ha excedido en los estímulos y deben eliminarse inmediatamente reduciendo la duración de los ejercicios. También ha de reprimirse, como ya decíamos, toda tendencia a la búsqueda obsesiva de gurús. En la gran empresa que hemos acometido, las primeras etapas deben recorrerse sin compañía, y es imprudente imaginar que cualquier pequeño éxito nos hace acreedores a la atención de los más adelantados. Jamás olvide el estudiante que el orgullo espiritual es la última de las cadenas que han de romperse, y que este monstruo de 7 cabezas, como la hidra, volverá a resurgir una y otra vez a lo largo del camino. Igualmente, nos hemos referido a la paradójica y creciente sensación de malestar que tan a menudo suele experimentar el neófito en las primeras etapas. Téngase siempre en cuenta que todo karma es el resultado de acciones neta e irrevocablemente pasadas, pero en tanto no lleguemos a una purificación completa, seremos de poco valor para la humanidad. Llevados con buen ánimo, los frutos de un sombrío karma pueden convertirse en fuente de fuerza espiritual y prepararnos así para afrontar el torbellino de pruebas que inevitablemente acompaña a todo verdadero esfuerzo de desarrollo mental. Como subtítulo, pensamientos intrusos. Mucho más fácil es el problema de plantear los llamados, entre comillas, pensamientos intrusos. Ya sea el objeto de nuestra concentración, una caja de fósforos, un color, un diagrama o el ritmo respiratorio. Otros 1000 pensamientos inducidos por el mismo objeto o totalmente independientes de él forzarán su entrada en nuestro campo de visión, tratando de distraer la mente y llevarla por otros caminos. ¿Cómo actuar en este caso? ¿Debemos reprimirlos, hacer como si no existieran o encontrar un medio para tenerlos a raya? Tales parecen ser las 3 únicas opciones que podemos adoptar cuando se presentan.
Voy a concederte la palabra, mi hermano Cristóbal. 1. No reprimirlos. Es muy peligroso utilizar la voluntad para reprimir o expulsar de la mente los pensamientos intrusos, pues los efectos de este esfuerzo serían análogos a los de pasar la circulación de la sangre, parar la circulación de la sangre. Con la inevitable reacción del cerebro, los maestros avesados a estas lides ven en ello la causa de buena parte de la fatiga de que a veces se quejan los estudiantes. Es un axioma de toda mecánica física o espiritual, que nunca debe oponerse una fuerza a otra si puede obtenerse el mismo resultado con menor gasto de energía. Vale más atenerse a esas leyes universales, cuya expresión externa aparece con especial relieve en la ciencia del judo, donde la fuerza del golpe del adversario es hábilmente soslayada y luego aprovechada para su propia destrucción. 2. Pocos pueden hacer caso omiso de su presencia. Para muchos estudiantes, el consejo de pasar por alto los pensamientos intrusos es ni más ni menos que una petición de principio. El hombre capaz de prescindir de ellos no necesita preocuparse de cómo actuar cuando surgen, puesto que no les permite entrar en el campo de su conciencia. Si uno, en cambio, se siente perturbado por esos pensamientos, es porque no ha logrado deshacerse de ellos, o en otras palabras, pasarlos por alto. Mientras solo permanezca, como decíamos antes, revoloteando en torno de la mente. El ejercitante puede mantenerlo relativamente a raya, orientando toda su voluntad al objeto acogido. Pero si cualquiera de tales pensamientos llega a introducirse de veras en la mente y acaparar la atención, no puede ya ignorarse su presencia por más tiempo y hay que tomar medidas inmediatas. El estudiante debe, pues, examinar los diversos métodos que existen para enfrentarse con esos indeseables visitantes. 3. Vérselas con ellos. Como ya hemos indicado, los pensamientos intrusos son aquellos que, mediante un proceso de asociación mental, desvían nuestra atención del tema básico, o también otros que pueden no tener relación alguna con dicho tema. Los primeros son los más fáciles de controlar. Muy bien. Voy a concederte la palabra a mi hermano Ricardo. Por poner un ejemplo sencillo, imaginemos que uno se concentra en una naranja. Antes de que el sujeto se haya dado cuenta, la mente se ha ido ya de la naranja a la fruta en general. De esta a la necesidad de comprar algo para comer. De aquí a la hora del teatro que uno irá a ver con las personas a quienes ha invitado a almorzar. Luego a las entradas que uno había prometido sacar con antelación. A la mejor manera de llegar al teatro. Y finalmente a la hora en que conviene salir de casa para no retrasarse. De pronto, el sujeto se percata de lo lejos que está del punto de partida, o sea, de la naranja. En estos casos se recomienda no volver bruscamente al tema y empezar a concentrarse de nuevo en él, sino recorrer uno por uno todos esos pasos hacia atrás. Comenzar por los horarios y caminos para ir al teatro, proseguir con los de las entradas y sucesivamente los invitados, el almuerzo, la fruta, para llegar finalmente a la naranja que uno tiene ante los ojos. Este hábito de desandar el camino andado con el pensamiento es ya de por sí un valioso ejercicio del que podemos aprender mucho. Más dificultades plantea la lenta procesión de pensamientos que bajan por la mente mientras intentamos concentrarnos, sin tener nada que ver con el tema elegido. Cada uno de ellos reclama nuestra atención excluyendo a los demás. En tales circunstancias es preciso mantener una absoluta objetividad a causa de la intención, agrado o desagrado, temor o deseo en relación con la idea inoportuna.
Dicho de otro modo, hay que permanecer estrictamente impersonal, como mero observador a quien no le interesan esos pensamientos ni lo que significa. Adoptes el principio de examinarlos, agotarlos y dejar que se vayan. Aquí tenemos una aplicación de esa ley natural que se ilustra en el yugo. Resistir a los invasores es desperdiciar una energía preciosa, mientras que su contemplación tranquila e impersonal, a medida que destila por la mente, nos permite deshacernos de ellos con el mínimo gasto de energía y tiempo. De ahí la sentencia china que dice: deja que los pensamientos broten en tu mente sin reprimirlos ni permitir que te arrastren. No aniquiles el pensamiento errante y pide solamente su regreso. Muchas gracias. Voy a continuar. Así pues, mantengámonos distantes de esa procesión como impersonales e impasibles espectadores del mecanismo mental. No permitamos que la mente se identifique con esos entes extraños que no son sino productos suyos y como tales efímeros y faltos de realidad. Un poco poder distractivo de los pensamientos intrusos, sino que minimiza cualesquiera otros pensamientos capaces de distraernos. Si algún problema específico nos acosa con excesiva pertinacia, sigamos el consejo del difunto doctor Ernest Wood, entre comillas, detente en él un momento y dile: vamos, no me interrumpas ahora, me ocuparé de ti esta tarde a las 5 en punto, en comillas. Toma nota de la cita y apártalo de la mente. Si todavía persiste, considera si es algo que está en tu mano resolver o no. En caso afirmativo, decir rápidamente lo que vas a hacer para resolverlo. Si has hecho ya lo que pudiste o la solución no depende de ti, pon toda tu voluntad en persuadirte de que ese problema no te atañe en absoluto y de que no pensarás más en él. Huelga añadir que este consejo puede aplicarse no solo al ejercicio de concentración, sino a todos los problemas de la vida ordinaria que vienen a importunarnos cuando debemos dedicar nuestras energías a otra cosa. Si la idea intrusa es algo que uno recuerda de repente, por ejemplo, algo que se tenía que hacer o que merece examinarse con detenimiento, hágase una pequeña pausa y anótese en un trozo de papel, dejándolo para después y volviendo al tema de la concentración. El principiante no debe menospreciar estas sencillas técnicas ni abandonarlas hasta que realmente no le sean ya necesarias. En todas estas situaciones y otras análogas, la contraseña es, entre comillas, paciencia y no irritación. No se ganó Zamora en una hora, dice el refrán. Lo mismo pasa con la facultad de concentrarse y tarde o temprano el éxito viene a coronar todo esfuerzo persistente. Voy a concederte el uso de la palabra, mi hermana Lidia, para que termines esta ardua jornada de la concentración con este resumen. Ok. Adelante, mi hermana. Como subtítulo, resumen. Para resumir esta parte, proponemos al lector los siguientes puntos que debe tener bien en cuenta. Aparte, número 1, y en negrillas. Hasta que la mente no haya sido plena y pacientemente entrenada en la concentración, es tanto inútil como peligroso ponerse a meditar. Inútil porque sin la facultad de concentrar su pensamiento y enfocarlo del todo en un punto, como hemos visto, el estudiante no podrá nunca meditar con éxito. Peligroso porque la aplicación de energías indómitas y sin control a problemas espirituales
es susceptible de provocar en el sujeto trastornos mentales que a menudo se manifiestan también en el plano físico, degenerando en desórdenes corporales. Número 2. La pureza de motivación es de extrema importancia, pues aún el más insignificante vestigio de egoísmo y vanidad equivale a una semilla pronta a desarrollarse con increíble rapidez como una mala hierba para sofocar la flor de una naciente espiritualidad. Número 3. Cada hombre camina hacia la perfección por su propio pie. Incluso los budas no hacen sino indicar la senda. No hay progreso alguno por intermediarios, ni libros, ni cursillos, ni conferencias pueden jamás llegar a sustituir el esfuerzo personal. Recuérdese en todo instante la última prescripción del Buda y se abren las comillas. Obra tu propia salvación con diligencia y se cierran las comillas. Número 4. Todo cuanto puede decirse o escribirse sobre el tema de la concentración se resume en 3 palabras. Y empiezan las comillas. Comienza y persevera. Se cierran las comillas. Y se considera como palabra. Comienza y persevera. Sí, claro. Aunque sea solo una interjección. Así es. Bueno, pues después de habernos enfrentado ahora sí que a la concentración de esta lección, esta doctora Bessan y este doctor Humphrey Christmas nos pusieron una funda porque aparte de que son profundos, pues es vasto el material, ¿no? Ya pasamos ahora sí que las pruebas de fuego de haber soportado a la doctora Bessan y a este hermano Humphrey Christmas, porque en realidad pues ya lo que vamos a ver, pues las próximas semanas a Alice Bailey y a Torcom Saraydalian, pero tengan seguro que ya por unos momentos pensé, dije, bueno, pues a ver si nos ajusta el tiempo para terminar esto, para no interrumpir la idea, pero pues a duras penas terminamos la sesión, más o menos estaba programada, hora y media, 1 hora y media, casi hora 45, iniciamos por 30 minutos para que si alguien quiere hacer alguna intervención, pues la efectúe, ¿no? Se concede el uso de la palabra. Adelante, mi hermano Ricardo, aquí en el Centro de Estudios. Sí, gracias, Omar, queridos hermanos, mi hermana Lidia. Pues qué interesante que estemos estudiando este tema de la concentración. Y como dice, es momento. Omar, perdón, es que casi no lo escucho. A ver, voy a acercar la tableta para allá, a ver si así. Adelante, mi hermano. Sí, es el momento de iniciar y perseverar realmente, porque yo en particular he comenzado a veces a concentrarme o a meditar y después pierdo la fuerza y ya no a menudo. Ha sido muy interesante todo lo que hemos visto hasta ahorita, los 3 autores, 3 expositores, 3 maestros, que nos dan grandes sugerencias, pues de cómo lograr esa concentración y que es una herramienta básica para el desarrollo general de vida. Entonces, pues, ¿qué mejor que comenzar simplemente?
¿verdad? Cosa de primeros 5 minutos, 10 minutos, lo que podamos aplicar la técnica que nos han dicho, y pues creo que nos va a traer grandes beneficios para bienestar de nosotros y, como decimos, de la humanidad en general. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Mi hermano Cristóbal. Sí, la verdad es que concuerdo contigo, hermano. Pues es que es algo que se necesita, pues primero empezar y observar, como dice aquí el autor al final. Algo que menciona Christmas es que nos da, pues ya como un método, un modelo claro, ¿no? O sea, primero encontrar el momento del día que se recomienda, pues en el alba, a las 12 del día, y en el ocaso, para empezar a llevar la práctica de la concentración. Y ahora sí que yo creo que es cuestión de ponerlo realmente en práctica, disciplinarse, incluso designar así una hora específica del día en la cual se pueda llevar a cabo. Y como dice en los primeros 2 puntos, que eran los que iniciamos, que primero es que tienes que cuidar primero tu cuerpo físico para que el cuerpo físico durante la concentración no te interrumpa, y ya después la misma mente es la que tenemos que enfrentar, ¿no? Porque la misma mente, cuando tratamos de concentrarnos en algo, empezamos a divagar, y entonces tú con esa práctica constante en la que estás como, yo llamo, rebotando entre una cosa y otra, porque por ejemplo me pasaba muy seguido que trataba de meditar alguna frase, algún tema profundo, y terminaba pensando en otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces es cuestión de, yo creo que te distraes y luego vuelves, pero tienes que como realmente con una intención clara y una voluntad fuerte que se tiene que desarrollar para volver otra vez al objeto de la meditación y no olvidarlo, o sea, realmente retenerlo y volver las veces que sea necesario. Y así con una práctica continua, pues puede ser más benéfica la práctica que expone aquí este autor. Y la verdad, lo que a mí me cuesta mucho trabajo es bueno, lo personal, es que normalmente hacemos muchas cosas a la vez, me pasa muy seguido, porque uno de los otros, pues, el segundo punto que dice aquí el autor, es que realmente nos entreguemos realmente al 100 a aquello que estemos obrando en ese momento, ¿no? Estoy trabajando en la computadora o haciendo otra cosa, y de repente llega un pensamiento aquí, me distraigo, y luego hago otra cosa, y, o sea, no hay como una continuación clara, una concentración en lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, yo creo que una manera de poderlo ejercitar, yo le recomiendo el Tai Chi, y lo he estado practicando pues seguido, ya lo estoy llevando así diario, y creo que sí es una herramienta pues fructífera y muy benéfica para poder concentrar la mente y poder traer cierta paz al cuerpo físico. Entonces, yo creo que es una rueda que tenemos que girar. De hecho, la práctica principal del budismo es vigilar todo lo que pasa por nuestros cuerpos, ¿no? Cuerpo físico, emocional y mental. Entonces, yo creo que esto que acabamos de ver es oro molido, la verdad, para poder realmente desarrollar esa virtud, ¿no? Que posteriormente ya vamos a poder practicar la meditación, que es lo que dice al final, ¿no? Que es un requisito previo de la meditación. Muy bien, gracias. Mi hermana Lidia, ¿tienes alguna aportación? Perdón, realmente, pues nada interesante adicional a lo que mis compañeros y hermanos han dicho. Nada más que, híjole, sí me resulta sumamente interesante, y no solo interesante, sino valioso el que nos indiquen con ejercicios así, punto y coma, cómo entrenar la mente poco a poco, cómo entrenarla para poder llegar a dominarla, y en un momento dado entonces ya te olvidas de ella, ya no hay problema, ya no se mete, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, me atrajo y me propongo hacer los ejercicios. Muy bien. Algo que yo les quiero compartir, yo desde que llegué a la Sociedad Teosófica siempre se ha dicho que los días para el sendero de la meditación, pero como soy Libra, ascendente Libra, completamente aire,
siempre ha sido como ese obstáculo, ¿no? Pero pues con regularidad, que se la tendré unos 2, 3 años que desarrollé ese hábito de diario al amanecer, practicar una relajación. Yo no le llamo, yo digo que estoy en la primera fase en la relajación. Ya aprendí a relajarme sin dormirme, ¿no? Y sí, Claro. por momentos aislados puedo llegar a concentrarme, ¿no? Sin embargo, yo lo que les puedo compartir por mi experiencia es que por eso el énfasis de haber hecho este curso. Actualmente se está generando una tendencia, una corriente de pensar que la meditación es algo muy fácil. Yo siempre le he tenido su respeto a la meditación, al Kundalini y a los pranayamas. Pero actualmente existe ya la tendencia de que no, pues si antes se veía que era fácil, ahora es mucho más fácil, ¿no? Y hay tantas escuelas de que no, pues vamos a meditar, ¿no? O sea, como si fuera vamos a comer, ¿no? O vamos a respirar. Y lo plantean como algo sumamente sencillo. Piensan que meditar es repetir mantras, es cruzar los pies, es poner un incienso, prender una vela. Meditar es quedarse callado, meditar es quedarse quieto. Entonces, en este vaivén de ideas, de la confusión, yo le decía a mi hermano Cristóbal, porque él siempre ha tenido esa tendencia al budismo, yo le decía a él, bueno, pues antes de aprender a meditar, tienes que aprender a relajarte y a concentrarte. Entonces, la importancia de este curso, y si estos ejercicios se nos hacen pocos, pues esperen a lo que viene con este Torkom Sarayidarian, que incluso nos dice que antes de practicar la meditación tienen que pasar años de concentración, años. Entonces, para muchos puede sonar esto desalentador, de que, ¿cómo? Entonces, ¿cuánto voy a meditar? Y bueno, incluso dice él, muchas de las personas que ya meditan es porque ya traen una disciplina mental de vidas. Ojo, la meditación no es para todos. Ahora que si nos remontamos, por ejemplo, a las cartas de meditación ocultista del maestro tibetano, no, pues estamos en otro nivel. Y en ese libro de Torkom Sarayidarian de la ciencia de la meditación es un tema muy profundo, porque la meditación es realmente activa, no es pasiva. Se nos ha hecho creer que la meditación o la concentración es un proceso pasivo, pero no, ya lo vimos, no es un proceso activo. Incluso activo de soportar que el pensamiento que está duro y dale, ajeno, nos decía ahí, yo a veces cuando yo un pensamiento intruso hasta me aplaudía o me tocaba el diapasón y pues ahí dice que es como querer suprimir la sangre, ¿no? Hay que observarlo y pues que como dijera una persona, que todo fluya y que nada influya, porque sí es difícil que no dejarse influir, pues claro que llega el pensamiento y lo primero que haces es juzgarlo, si es bueno o es malo, y si ya es malo, ya el siguiente juicio es, no es mío, estos pensamientos no son míos, y el siguiente es, no, pues no se va, y el siguiente vete, y así, y el cuarto te estoy diciendo, y ahí empieza la jerga, empieza la batalla entre ese pensamiento intruso que se quiere adentrar y entre que no está en mi escala de valores y no, yo no pienso en esto, pero pues hay que ver ese pensamiento cuando lo generamos, en qué vida y ahora regresa, e incluso le llamamos, tenemos la osadía de llamarle intruso, pero es ese pensamiento que generamos en otras vidas y que sí es intruso porque ahora nosotros decimos, no, ¿cómo que se viene ese pensamiento de matar o de robar si yo no pienso así? Y bueno, ahorita, pero en otras vidas era una constante, ¿no? Entonces, luchamos contra nuestro pasado, nos estamos queriendo liberar de esas tendencias, de esos hábitos del pasado y pues bueno, no es fácil. Bueno, pues para no generar un poco más esta extenuante lección que tenemos que digerirla, tenemos que procesarla, nuestros vehículos, vamos a ver qué dice el matador de lo real,
porque pues uno de los mecanismos de aprender pues es a través de la mente, y si la mente escucha que la queremos matar, pues no, eso no le gusta escuchar, ¿no? Entonces, claro que Claro. conflictos entre los vehículos, entre el alma y la personalidad, a veces esos conflictos se somatizan en enfermedades, en padecimientos, dolores, cansancio, gripas y infinidad de cuestiones, pues claro, porque imagínense, a la personalidad nunca le va a escuchar, nunca le va a gustar oír o decir que la van a matar, no, eso está prohibido. Pero bueno, parte de la paradoja de la vida es que uno de los mecanismos que utilizamos para matar la mente, pues es usar la mente. Fíjense hasta dónde está el problema, ¿no? Como es esto, ¿no? Aprender. O sea, vamos a matar a la mente a través de la mente, ¿no? Entonces, así como que espérenme, ¿no? Entonces, sí es un proceso que poco a poco tenemos que ir asimilando y digiriendo estas cuestiones profundas, ¿no? De ahí que yo decidí no continuar con la obra de La luz en el sendero. Muchas personas, muchos filósofos creen que es una obra fácil. No, Es fácil de leer, pero no. no, para nada. Son los pasos para recorrer el sendero. Y dice aquí, si no lo vas a Claro, recorrer, ni te metas. pero Entonces, yo claro, veo que muchas logias, ay, voy en el sendero, ay, y yo les digo, ya estás en el sendero del discipulado, porque ese es un texto para el sendero del discipulado, y si no llegamos de claro, aspirantes, pues ni se metan. Entonces, ahí es donde hay claro. Y reservas. no entendemos, ¿no, Omar? Porque lo primero que dice en la primera página y dice a los pocos, pues claro, dice a los pocos, no a los muchos. Y todavía somos de los muchos. Como que eso tenemos que entender, ¿no? Sí, no, o sea, estamos realmente en pañales. Tenemos que purificar nuestros vehículos, como decía aquí, aprender a quietarlos y aprender poco a poco a conocernos y a comprendernos. Es un proceso. Si realmente queremos crecer en grupo, yo siempre les pregunto a mis guías y, a ver, pues díganme por dónde me voy, porque pues puede resultar a veces la idea de que, bueno, con tal de tener un grupo numeroso, ciertos temas, pero no. Yo ya me di a la tarea de comprender que es preferible temas asequibles, comprendibles para 3 o 2, y no los voy a aventar al matadero a 300, ¿no? Por supuesto, yo estoy No voy a, completamente de no voy acuerdo. a al matadero a 300, y el rato pues es un karma que se viene sobre mí por mi imprudencia, por aparentemente tener aquí lleno, y pues no. Bueno, pues esperemos que la próxima semana concluyamos. Vamos a ver de la obra del intelecto y la intuición de Alice Bailey. Ella destina en esta obra que magnífica del intelecto y la intuición, que es el proceso en el cual vamos a pasar, aquellos que queramos, del intelecto a la intuición, esta obra magnífica. Ella dedica un capítulo, una estancia, se llama la etapa de la concentración, ¿no? Y pues vamos a, la cerecita del pastel, aquí se deja al final. La cerecita del pastel es de la obra La ciencia de la meditación de Torcom Saraydarian. Él dedica a este apartado que se llama la concentración, y al final pues viene incluso el concentramómetro, yo creo, un diagrama para ver qué tanto hemos desarrollado la relación de la meditación y concentración, una escala del 10 al 100, a ver qué tanto estamos en el grado de concentración, y vean pues lo correspondiente a la meditación, ¿no? Él pone este diagrama, este indicador. Y por último, las recomendaciones de los maestros de la sabiduría para aquellos que deciden el sendero del discipulado en torno a la concentración. Nos dan una aproximada de 29 recomendaciones. Y al final, lo que les decía, dice, si ensaya estos ejercicios durante unos pocos años o los ensayó durante años, usted estará listo para la meditación, lo que les digo. Entonces, ya vean, para mi hermano Cristóbal, cuando dijo, yo quiero aprender nada, pero estamos en pañales, ¿no? Entonces,
Aquí nos deja el Torcom, la cerecita del pastel. Dice, si usted ensaya estos 29 ejercicios durante unos pocos años, o si ya los ensayó durante años, usted entonces estará listo para la meditación. Pues dependería de qué denominaría él como meditación. No, para la real meditación, la meditación del discípulo, ¿no? Entonces, Meditación superior. sí, entonces, no, la verdad es que yo empiezo a ver estas 29 recomendaciones y digo, no, me quedo con la última. Diga diariamente la gran invocación, porque la verdad es que, pero bueno, vamos a cerrar bien, vamos a cerrar. Qué lástima que mi hermano Guillermo y otros hermanos pudieron, pues compartir con nosotros esta intervención que fue muy, muy vasta, muy, así como la de la doctora Besa, muy vasta. Fue mucha información, la verdad, tenemos que procesarla, pero muy de mucho valor. Mi hermana Lidia, te agradecemos como siempre tu participación y tu fraternidad. Yo les agradezco mucho su hospitalidad, el que me reciban y bueno, yo verdaderamente quedo fascinada como siempre. Mil gracias. Nos vemos hasta el próximo domingo. Nos vemos, si Dios quiere, al próximo domingo. Gracias. Hasta luego.